Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta el descubrimiento o el reseteo de América. Vamos a hablar de un tema que es controvertido, pero que me parece muy interesante abordar de acuerdo a ciertas teorías. Actualmente se está hablando si estamos viviendo un reseteo o estamos a punto de vivir un reseteo de nuestra civilización para crear un nuevo mundo, un nuevo orden. Y si, según esta teoría, la civilización, el mundo ha sido reseteado en muchas ocasiones. Quizá la historia oficial de lo que nos han dicho el descubrimiento de América podría ser un ejemplo de un reseteo que sufrió en su momento la humanidad. La historia oficial, Wikipedia, que nos enseñan en las escuelas, nos dice que Cristóbal Colón descubrió América en 1492, el 12 de octubre de 1492. Hasta hace poco en México incluso teníamos una estatua en la Ciudad de México que apenas retiraron y hubo mucha polémica. Y bueno, hasta es un día festivo, más o menos se hace, antes se hacía una ceremonia en las escuelas y demás. Lo cual es bastante raro, es como si en Afganistán o en Libia o en Irak de repente pusieran una estatua de algún presidente de Estados Unidos que los descubrió o los salvó. Y bueno, es algo similar, ¿no? Un poco extraño. Pero bueno, así nos han enseñado. Las investigaciones que se han hecho de diferentes arqueólogos importantes han demostrado que esta historia es una mentira, o por lo menos está llena de agujeros más que el queso Gruyère. Hay vestigios que demuestran que hubo otras culturas que llegaron antes que Cristóbal Colón, como los vikingos o los chinos que visitaron América mucho antes, entre otras culturas. Pero no solo se pone en duda el supuesto descubrimiento, sino la existencia de este personaje. La duda de si Cristóbal Colón era portugués, italiano, español o si en realidad existió, ya que para muchos su nombre es un juego de palabras que significa Cristo, Val, Colón. Colón, que sería, si volteamos, sería Moloch, que en realidad estaríamos en cierta forma representando a Moloch, esta deidad que es también llamada Baal, a quien se le ofrecían sacrificios humanos en la época de los cananitas y que se ha presentado en varias civilizaciones con diferentes nombres, pero que tiene este gusto por los sacrificios, ¿no? Incluso en México, uno de los grupos más poderosos que gobiernan detrás de las sombras se hacen llamar así los Caballeros de Colón, que es una organización apegada al Vaticano, que supuestamente son filántropos, pero a la que pertenecen varios políticos que no son nada filántropos, o sea, que tienen antecedentes o que estuvieron en la presidencia y bueno, por ejemplo, Peña Nieto, ¿no? Ya me voy entendiendo. Y este grupo, por ejemplo, de los Caballeros de Colón, pues han estado envueltos en escándalos de repente porque encubren lo más oscuro de la iglesia, los escándalos de, ya saben, ¿no? Bueno, entonces, para muchos, Cristóbal Colón, pues es un anagrama de Moloch. En realidad es una representación de quienes llegaron a América a conquistar o a saquear, pero como tal ese personaje no existió. También hay otras teorías de que Cristóbal pudo haber estado, sí existió, pero pudo haber estado relacionado con lo que llaman la monarquía o la nobleza negra, que son pues las familias que tienen el poder también detrás del trono y detrás del Vaticano y demás, ¿no? Yo creo que en otro video hablaremos de ellos. Pero bueno, el caso es que el personaje Cristóbal Colón es muy muy controvertido, es venerado por ciertos grupos. Pero lo que queremos hablar en este video es lo siguiente.
Bueno, si lo que nos están diciendo que en realidad fue una conquista o un saqueo, aunque en estos tiempos de lo políticamente correcto quizá le dirían Operación Libertad, Operación Descubrimiento o algún nombre rimbombante, pero bueno, lo que yo he estado pensando y analizando, investigando, es si en realidad fue un reseteo. Reseteo significaría que borraron una civilización y reescribir un nuevo sistema, un nuevo modelo. Hay una teoría que dice que continuamente la humanidad está siendo sometida a ciclos interminables de reseteos. Eso quiere decir que cuando la humanidad llega a un nivel pues de personas que han despertado o que tienen muchos desarrollos tecnológicos o por alguna razón deciden resetearla y volver a empezar, ¿no? Borran todos los registros de esa civilización. Hay muchos que, bueno, dicen que ese tipo de reseteos han existido, eliminan literalmente la cultura entera, la borran de los mapas o quedan muy poquitos vestigios, ¿no? Hay quienes dicen que hay dos tipos de reseteos, el parcial y el total. El parcial es cuando ocurre en una región específica, una civilización en particular. Pondríamos de ejemplo, si es que esa teoría es cierta, lo que pasó en Atlántida o en Lemuria, en la famosa Tartaria, ¿no? Civilizaciones que lograron desarrollar un nivel muy alto de tecnología que a ciertos grupos de poder en cierto momento ya no les gustó y desaparecieron misteriosamente, ¿no? Entonces, y también cuando hay un reseteo a nivel global, muchas teorías afirman que el famoso diluvio universal, que es retratado en algunos libros como la Biblia y en otros textos antiguos, fue una especie de reseteo de la humanidad, ¿no? Entonces, la humanidad ha estado una y otra vez siendo reseteada y podría ser que lo que pasó en América fue una especie de reseteo parcial, que intentaron borrar las civilizaciones y solamente han quedado pocos vestigios y en realidad lo que sabemos de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los olmecas es muy poco. Está siempre sometido a la historia oficial de lo que podríamos o lo que podría haber ocurrido realmente aquí en América, ¿no? Esto por lo que, bueno, lo podrían haber hecho es porque eran civilizaciones que vivían en armonía con su entorno, autosuficientes, que practicaban la medicina natural, eran autónomas y se sabe que tenían conocimientos muy avanzados. Entonces tal vez resetearon estas civilizaciones para imponernos un modelo que era más adecuado a lo que venía, que era el feudalismo, la imposición del cristianismo, que trajeron enfermedades. Como saben, los pueblos originarios de Estados Unidos fueron casi totalmente eliminados porque les llevaron enfermedades. Les obligaron o taparon todas sus creencias religiosas. Sabemos que, por ejemplo, las catedrales están construidas sobre lo que eran los templos. Y bueno, sé que muchos, bueno, van a decir, en esa época se practicaban supuestamente sacrificios humanos. Podría ser que sí. Eso se ha practicado, como les comentaba, en los cananitas, en los fenicios, a lo largo de muchas culturas. Hay entidades que piden tributos, pero también recordamos los horrores que pasaron en la Inquisición. Es decir, que era más bien como una imposición de un solo sistema, pero se seguían de cierta manera adorando pues a través de la sangre a entidades oscuras. Entonces también nos trajeron pues la imposición del consumismo y estas ideas de los nobles, los vasallos, después los esclavos y posteriormente, siglos después, pues sería la revolución industrial y todo lo que vendría, ¿no? Sería como la imposición de la civilización de Cristóbal. Cuando estoy hablando de Cristóbal no me refiero a Jesús y tal, ¿no? Sino como Cristóbal se refiere al dios
principal, que es al que adoran la élite y a lo que ellos quieren imponer, ¿no? Este tipo de civilizaciones, englobar al mundo en una misma civilización y hacer que pierdan los conocimientos antiguos. En la actualidad podemos ver cómo la lengua original, por ejemplo el náhuatl, el maya, son lenguas originarias de México, de algunos países, están desapareciendo. ¿Por qué a la gente no le interesa aprender estos idiomas? No le interesa, incluso rechaza, ¿no? Hay algo que le llaman el indigenismo, que lo llaman como para burlarse de quienes hablan de este tipo de culturas, o hay una discriminación hacia los mismos indígenas porque ellos aprendieron a vivir de la tierra en armonía. Ellos saben sembrar, saben cómo sobrevivir sin luz, sin las comodidades que nosotros tenemos y sin las que difícilmente podríamos vivir o nos costaría mucho trabajo. Entonces nos han enseñado a rechazar a este tipo de civilizaciones para que se queden ocultos los conocimientos antiguos, tales como la medicina natural, que actualmente está siendo tan perseguida. Entonces, tal vez lo que llamamos el descubrimiento de América o la conquista de América fue en realidad un reseteo de civilizaciones antiguas que eran o que habían encontrado una forma de estar en armonía con la naturaleza. Pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas. No olvides suscribirte y ayudarme a compartir.